Una vez visto el modelo probabilidad lineal de Logi y de Probit de manera habitual, o sea, lo hemos visto los días para atrás, vamos a ver cómo se trabajarían cuando tenemos los datos agrupados. ¿Qué quiere decir este de datos agrupados? Nosotros, en las sesiones anteriores, hemos hablado de un modelo cuya probabilidad de I de cada uno de los individuos podía tener dos opciones, 1 o 0. 1 en el caso de que sí se diera una determinada cuestión y 0 en caso contrario. Bien, pues en este caso, estos eran datos individuales. En el caso de datos agrupados, lo que vamos a tener es una serie de individuos. Por ejemplo, imagínense ustedes 20 individuos en un aula determinada. Y esos 20 individuos, unos van a decir que sí, otros van a decir que no, el siguiente que sí, que no, etc. De tal forma que nosotros, en vez de tener 20 individuos, vamos a tener un único individuo. Digamos que aquí hay n1 elementos, n1 elementos, bueno, más que elementos serían n1 individuos, más que n1 elemento. N1 individuos. Y nosotros no vamos a contar las probabilidades individuales de cada de estos n1 individuos, sino vamos a utilizar como variable la suma de las respuestas de estos n1 individuos, desde 1 hasta n1. De tal forma que, imagínense que tenemos aquí, el ejemplo que puse con 5 casos, la primera variable para estos n1 individuos, para estos 5 individuos, sería 3, que es la suma de todos los valores. Unos han dicho sí y otros que no. En el caso contrario, en el caso individual, diríamos el primero que sí, el segundo que no, el tercero que sí, el cuarto que sí, el quinto que no. En el caso agrupado, diremos que en esa clase, en esos n1 individuos, el resultado es la suma de todos ellos. De tal forma que una vez sumados todos ellos, la probabilidad de que esa clase, vamos a ponerlo con n sub i, la probabilidad de ese n1 sería, pues, la suma desde 1 hasta n1 de estos individuos dividido por los n sub 1 elementos que tenemos. De tal forma que si esto lo continuamos para todos y cada uno de los grupos, el sistema que vamos a tener ahora no es individuo a individuo, sino agrupado. Es decir, que el sistema ahora lo podríamos eh, modificar, por decirlo así, de esta manera, como, vamos a poner i sub j, como x sub j traspuesta por beta, más u sub j. Este sería el sistema que vamos a estimar, donde estas i sub j, digamos que serían esto que tenemos aquí, i de n1. Bueno, i sub 1 sería este aquí. Sería el número de elementos, los resultados de elementos de esta persona. Lo que vamos a calcular es el porcentaje de ese grupo de personas. Bien, entonces, digamos que esta i sub ij que nos encontramos ahora, de sub j como la suma de todas ellas, sería una nueva variable, Bernoulli o binomial si quieren, donde tenemos n sub j elementos, digamos que esta i sub j que nos encontramos aquí, esta i sub j, que sería, por decirlo de esa manera, la suma desde 1 hasta n sub j de las, bueno, desde i igual 1, de las i sub i j, es decir, esto es la notación de lo de arriba, sería en realidad una variable aleatoria binomial con n sub j elementos y probabilidad p sub j, que sería la p que vimos arriba. Bien, tendríamos que calcular la media de esta nueva variable, la media de la varianza, para ver las propiedades que nos vamos a encontrar, y nos encontramos con que la media de estas p sub j o i sub j, como queramos llamarlo, sería igual a la suma, bueno, a la media, perdón, de la suma
de I sub I j partido por sub n sub j, teniendo en cuenta que cada I sub I j particular es una binomial con posibilidades 1 o 0, simplemente esto saldríamos, la n sub j lo sacaríamos fuera, me queda 1 partido por nj por la esperanza de la suma de estas I sub j. Y no es otra cosa, vamos a ampliar un poquito esto para que se vea bien, no es otra cosa que 1 partido por n sub j por n sub j veces el valor esperado de I sub j. Sub I j. Estas n salen del sumatorio, pues son n elementos, y esta n de arriba se va con esta n de abajo, y esto sería la P sub j, la probabilidad tal cual que estamos nombrando. Y esto es exactamente lo mismo que teníamos en el caso lineal. La esperanza de la I sub j es la P sub j, sin más. En realidad esto no nos afecta demasiado, porque es lo mismo que teníamos. Donde me afecta es la varianza. La varianza de la P sub j es esta de aquí, que es lo que me va a afectar a la hora de estimar. No va a ser otra cosa, sino la varianza de esta sumatoria de I sub I j partido por n sub j. Bueno, esto aquí debería haber puesto P sub j, pero es lo mismo, viene a ser exactamente lo mismo. De tal forma que esta n sub j sale fuera elevado al cuadrado, me quedaría 1 partido por n sub j al cuadrado, un número que cuando sale fuera de la varianza sale elevado al cuadrado, por la varianza de cada, perdón, por n veces, estamos sumando, por n sub j veces la varianza de cada I sub I j, esto de aquí. Una n sub j se me va con esta cuadrado aquí, me queda 1 partido por n sub j por la varianza que teníamos de estas i. Y esta varianza habíamos visto que era P sub i, en este caso P sub j, por 1 menos P sub j. Esto que tenemos aquí es la varianza que habíamos calculado nosotros en el caso individual. Lo único nuevo es que el caso individual, aquí tenemos n casos individuales, lo sacamos, o digamos lo sumamos como entre ellos la varianza de una suma, no es exactamente la suma de la varianza, sino sería la suma de las varianzas más las covarianzas. Pero como son observaciones individuales, las covarianzas son todos cero, se me quedaría n veces la varianza de cada una de ellas, y la varianza de cada una de ellas habíamos visto cuando vimos el modelo de probabilidad lineal, que era P sub j por 1 menos P sub j. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, y resumiendo toda esta parafernalia, que la varianza de la perturbación aleatoria de este modelo, de la varianza de esta U sub j, va a ser la misma que la varianza de la P sub j, es decir, P sub j por 1 menos P sub j dividido por n sub j. ¿Y en qué nos afecta esto? Pues si ustedes recuerdan, en el caso de observaciones individuales, hablando siempre del modelo de probabilidad lineal, si recuerdan, en el caso de observaciones individuales, la matriz omega, para observaciones individuales, tenemos la matriz omega, o la matriz sigma, como quieren llamarlo, para estimar por mínimos cuadrados generalizados. Vamos a poner sigma, que creo que es el nombre que le dimos en aquel momento. La matriz sigma era P sub 1 por 1 menos P sub 1, puntos suspensivos, P sub n por 1 menos P sub n. Esto era lo que teníamos en el caso de observaciones individuales de la matriz sigma, de la varianza de la perturbación. Y con esto lo que hacíamos era estimar por mínimos cuadrados generalizados. Para estimar por mínimos cuadrados generalizados necesitábamos la x traspuesta, la sigma a la menos 1 por la x elevado a menos 1, por la x traspuesta por la sigma a la menos 1 por la y.
Esta sigma a la menos 1, recuerden que era 1 dividido de P1 por 1 menos P1, puntos suspensivos, 1 dividido por P sub n por 1 menos P sub n. Repito, esto es lo que teníamos para el caso individual. ¿Qué nos encontramos ahora? Para observaciones agrupadas, lo que nos vamos a encontrar es que la matriz sigma va a ser, teniendo en cuenta este resultado de la varianza de la U, P sub 1 por 1 menos P sub 1 dividido por N1, puntos suspensivos, P sub n por 1 menos P sub n dividido por N sub n, valga la redundancia. Vamos a poner N aquí, vamos a poner J. No, bueno, vamos a dejarlo así, no pasa nada. Perdón un segundo. Por lo tanto, a la hora de estimar por mínimos cuadrados generalizados, que es lo mismo, x traspuesta por sigma a la menos 1 por x elevado a menos 1 por x traspuesta por sigma a la menos 1 por y, la matriz sigma a la menos 1 va a ser la inversa de esta, es decir, n1 dividido de p1 por 1 menos p sub 1, puntos suspensivos, n sub j, vamos a llamarlo n sub n, tal cual tengo ahí, dividido por 1 menos p sub n, perdón, p sub n por 1 menos p sub n. Esta es la diferencia que nos encontramos dentro del modelo de probabilidad lineal al trabajar con datos agrupados. ¿Bien? También vamos a tener diferencias al trabajar con logit y con probit. Y la diferencia parte del modelo estimado. Segundo, en el caso del logit y el probit, tengan en cuenta que nosotros en ese caso partimos de lo siguiente, de un modelo no lineal, como ya sabemos, que sería y sub i igual a f de x sub i traspuesta por beta más, más un sub i. En este caso, estamos hablando de, sí, observaciones agrupadas, vale, que me lío un poquito. Vale, teniendo en cuenta la misma notación de antes, teniendo en cuenta que esta I sub i la podemos identificar como la P sub i, ¿vale? Hasta aquí todo normal, vamos a ponerlo con la P sub i si quieren, por no confundir. Para estimar esto, yo lo primero que tengo que hacer es linealizar esta función. Para linealizar esta función tengo que aplicar el polinomio de Taylor. Bien, todo esto que les estoy explicando es un concepto bastante matemático y que se escapa bastante, digamos, del nivel que ustedes necesitan. En realidad, bueno, el polinomio de Taylor me da, tendríamos que despejar esto para acá. La cuestión, lo que nos interesa, la parte interesante. Cuando tenemos datos agrupados, y estamos hablando tanto del logit como del probit, es decir, con esta expresión, nos encontramos con que la varianza de las perturbaciones aleatorias, en realidad no sería U sub j, sino habría que hacer un cambio, pero bueno, de la perturbación aleatoria va a ser del estilo de P sub i, o P sub j, como quieran llamarlo. Vamos a poner aquí, vamos a hacerlo con la notación un poquito más correcta. Vamos a poner la varianza, pongo la V sub j, que sería más correcto. P sub i, o P sub, V sub i, para que todo sea más correcto. P sub i por 1 menos P sub i, dividido por n y por la función de densidad, evaluado en ese score, elevado al cuadrado. De tal forma que, aquí tenemos dos casos. En el caso del probit,
la varianza de v sub i será p sub i por 1 menos p sub i dividido por n por la f de x sub i traspuesta por beta elevado al cuadrado, teniendo en cuenta que la f de x sub i traspuesta por beta es la función de densidad en x sub i traspuesta por beta y que es igual a 1 partido por 2 raíz cuadrada de pi, perdón, por raíz cuadrada de 2pi, por raíz cuadrada de 2pi por e elevado a menos un medio de x sub i traspuesta por beta elevado al cuadrado. Calcularíamos esto, sustituiríamos y para estimar por mínimos cuadrados ordinarios, por mínimos cuadrados generalizados, esto sería lo que tendría que ir en la diagonal principal. En el caso del logit, pues la varianza de v sub i sería la misma. P sub i por 1 menos P sub i dividido por n por la f de x sub i traspuesta por beta elevado al cuadrado. Ahora bien, si tenemos en cuenta que la f de x sub i traspuesta por beta en el caso del logit era igual a P sub i por 1 menos P sub i, eso quiere decir que la varianza de la u sub i me queda 1 dividido de n, bueno, multiplicado por P sub i, n sub i si quieren, sub i, multiplicado por P sub i por 1 menos P sub i. Y me explico para que pongan esto en su contexto determinado. Aquí lo único que tenemos es, en el caso de modelo de probabilidad lineal, calculamos la varianza de la perturbación aleatoria, la varianza de cada u sub j, me queda p sub j por 1 menos p sub j partido por n, y cuando pasamos al modelo de probabilidad lineal, me va a quedar algo similar. Lo que pasa que me queda, en realidad, después de aplicar el polinomio de Taylor y todo esto, las variantes estas, fíjense que yo aquí puse v y aquí puse u. La diferencia es que esta v sale después de linealizar el modelo, es decir, después de aplicar el polinomio de Taylor, linealizarlo por medio del desarrollo de Taylor, y una vez linealizado, me queda que la varianza de u sub i es esto. Esto yo lo puedo poner como la varianza de u partido por f. A ver cómo se los pongo yo aquí, para que esto quede un poquito de esas maneras. Esto yo lo puedo poner que la varianza de v sub i es como si pusiéramos la varianza de u sub i dividido por la f de x sub i traspuesta por beta. Repito, después de linealizar, el f de x sub i traspuesta por beta salía fuera elevado al cuadrado, y la varianza de u sub i es p sub i por 1 menos p sub i partido por n, que sale exactamente de aquí. ¿Vale? En el caso del probit, me queda tal cual, porque no puedo simplificar nada, pero en el caso del logit, me queda simplificado porque las características de función de densidad es esta de aquí. A efectos prácticos, ustedes no van a tener que usarla, y cuando más y mucho, a ver si puedo mover esto un poquito, así, perfecto. Vamos un poquito para acá, para que me quede un poco más coqueto todo esto. Cuando más y mucho, a ustedes les van a pedir que escriban la matriz omega para estimar por mínimos cuadrados generalizados. Para estimar por mínimos cuadrados generalizados, que es x traspuesta sigma a la menos 1 por x elevado a menos 1 por x traspuesta por sigma a la menos 1 por y, para estimar por mínimos cuadrados generalizados, la sigma en el caso del probit, ¿qué me va a quedar? Pues una matriz con p sub 1 por 1 menos p sub 1 dividido de n sub 1
por f de x sub 1 traspuesta beta elevado al cuadrado, puntos suspensivos, p sub j por 1 menos p sub j, dividido de n sub j por f de x sub j traspuesta beta elevado al cuadrado. En el caso del logic, la matriz sigma me queda 1 dividido de n sub 1 por p sub 1 por 1 menos p sub 1, puntos suspensivos, 1 dividido de n sub j por p sub j por 1 menos p sub j. Estos serían cómo sería la matriz sigma en un caso y en el otro si fuéramos a estimar por mínimos cuadrados generalizados. Tengan en cuenta que para estimar por mínimos cuadrados generalizados hay que calcular la inversa y sería la inversa de cada uno de estos elementos. Esto solamente es, fíjense que esto que estoy haciendo aquí, lo que me ahorré es por hacer el desarrollo de Taylor de esta expresión, porque es con derivadas y inversas. No es que sea muy complicado, pero yo creo que excede el nivel. Y lo que nos interesa es esto, cómo quedaría la matriz omega, o la matriz sigma, perdón, en cada uno de los casos. Y tiene que quedar importante, es importante que vean ustedes que sale de aquí y es exactamente igual en un caso o en otro, porque en realidad la función que vamos a aplicarle, la función que vamos a linealizar por medio del desarrollo de Taylor, es la misma, lo que cambia es la f, en el caso del Probit sería la phi mayúscula, y en el caso del logit la función logística. Esto es un poco lío, les he dicho, no se preocupen porque esto es meramente teórico. Uy, perdón. Ustedes no van, por lo general no van a necesitar estimar por menos cuadrados generalizados. Bueno, por lo general, o sea, nunca lo han hecho.